Santa Sofía, del Cristo gnóstico y del Paráclito. Amén. La divina liturgia gnóstica del Viernes Santo será presidida por el arzobispo doctor Roberto Toca, su beatitud Sar Mar Profeta, primado gnóstico católicos de la sede del apóstol Santo Tomás, consagrado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en la sucesión apostólica del patriarca Mar Ignacio Pedro III de Antioquía, de todos los linajes episcopales de Oriente y Occidente, de la tradición del erisarca Manes y de los patriarcas, profetas, hierofantes y tamaturgos, uniéndonos espiritualmente desde la Catedral de la Santísima Trinidad, Abadía Ortodoxa Gnóstica de la Iglesia Católica del Rito Antioqueno, con los amigos, hermanos y discípulos de toda la tierra habitada a través del Telemente en el espacio cibernético mundial, recibamos de pie con devoción al Babasar Mar Profeta, pontífice de los misterios de la Santa Curbana. Con Dios todo, sin Dios nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que ha hecho los cielos y la tierra. Amados hermanos y hermanas, preparándonos para el oficio de Viernes Santo, hagamos un acto de reconciliación para ponernos en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nuestras propias conciencias. Oh Señor, tú creaste al hombre inmortal y lo hiciste a la imagen de tu propia eternidad. No obstante, olvidamos la gloria de nuestro patrimonio y nos apartamos del sendero que conduce a tu justicia. Pero tú, oh Señor, nos hiciste para ti, y nuestros corazones están siempre inquietos hasta que hallan su descanso en ti. Mira con los ojos de tu amor nuestras múltiples imperfecciones y perdona todas nuestras faltas para que podamos llenarnos del resplandor de la luz eterna y convertirnos en el inmaculado espejo de tu poder, en la imagen de tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, os bendice, preserva y santifica. El Señor en su amorosa compasión os mira y os favorece. El Señor os absuelva de todos vuestros pecados y os conceda la gracia y el consuelo de su Espíritu Santo. Amén. Con alabanzas y oraciones será construido nuestro templo para la honra y para la gloria de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo,
ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Santo eres tú, oh Dios, santo eres tú, oh Dios, santo eres tú, potente ser, santo eres tú, potente ser, santo eres tú, inmortal ser. Danos tu amor, oh Dios, Santo eres tú, inmortal ser, danos tu amor, oh Dios, toma tu cruz, dijo Jesús, si quieres ser mi servidor, deja todo, renuncia a ti, y humilde ven en pos de mí. Toma tu cruz sin desmayar, soporta fiel su gravedad, la fortaleza del Señor alentará tu corazón. Toma tu cruz sin escuchar a quienes rían de tu fe, porque el Señor la cruz llevó para salvarte del error. Toma tu cruz, sigue al Señor y nunca olvides tu misión, pues solo aquel que vive fiel el galardón merecerá. A ti, Señor, de compasión, llegar queremos con honor, concédenos formar mansión, do reine fraternal amor. Amén. Oh Santísima Trinidad, Trisanta Sofía, tres personas en un solo Dios verdadero. Alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, rogándote por tu Iglesia Universal, por el Episcopado, el clero y los fieles, y por todos aquí presentes, cuya fe y devoción te son conocidas. También nos acordamos por los que en esta vida terrenal están en tristeza, enfermedad, crueldad, persecución por la adversidad, así como también por todos los que buscan la verdad. Realmente recordamos a los que duermen en la esperanza de la resurrección y por todo lo que pedimos delante de tu santo altar, oh Padre Celestial, en nombre y por los méritos de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, quien por ser Dios vive y reina contigo en el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos conocidos, para que ningún secreto está oculto.
Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que te amemos perfectamente y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea la Trinidad Santa, indivisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor nuestro Dios, cuán excelente es tu nombre en todo el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Trinidad Santa, divisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Enséñanos, oh Señor, a ver tu vida en todos los hombres y en todos los pueblos de esta tu tierra, y guía naciones por los adalides a la comprensión de tus leyes, para que la paz y la buena voluntad reinen sobre la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Yo invoco el sendero Y experiencia de universalidad, para que la luminosidad radiante de mi mente inmortal sea reducida de las profundidades del loto central de mi conciencia despertada y sea llevada al éxtasis que irrumpe a través de todas las limitaciones y horizontes. et auden et rosen per crucem, et auden et rosen per crucem, que florezcan rosas sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Preparémonos ahora con el corazón y la mente para la lectura del misterio cristiano en el Evangelio de San Lucas. Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios, como quien por mano de tu serafín purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón ardiente de tu altar, y en tu amorosa compasión, así también a mí purifícame, para que dignamente proclame tu santo evangelio, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que por tu corazón brote el amor de Dios y por tus labios su poder se manifieste. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, oh Señor. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha.
Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como al ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, y este con él estaba. Entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera Pedro lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro, y preguntábanle diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su Cornelio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Continuación del Evangelio. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos, luego tú eres Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndolo, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho
porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con gran porfía. Mas Herodes, con su corte, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilatos. Y fueron hechos amigos entre sí, Pilato y Herodes, en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Continuación del Santo Evangelio. Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo. He aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre, de aquellas de que se le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré pues castigado, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces, una diciendo: quita este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y habláles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos gritaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se le hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, le dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llamaba de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Los príncipes con ellos diciendo: a otro hizo salvo, sálvese así, este es el Mesías, el escogido de Dios. Encarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole diciendo:
ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, en nuestro Redentor Jesucristo, ahora unidos en nuestra fe, confesemos nuestro símbolo cristiano, el credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo y encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, quien habló por los profetas. Y creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabed, hermanos, que el patriarca Abraham ofrendó diezmos y tributos al sumo sacerdote Melquisedec. Así nosotros también ofrecemos diezmos y dádivas al sumo sacerdote Jesucristo ante el altar de Dios. Amén. Lavabo interior-santísima meas, del circundado talento amor. La brevísima la mente presentes, oh Señor, y me acercaré a tu altar, para que hablar a todos con voz de gratitud de todas tus maravillosas obras. Amado Señor, la habitación de tu casa y el santo que recibe tu honra, mi pie permanece firme. Yo alabaré al Señor en las congregaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo es tuyo, oh Señor, y lo recibido de tus manos, eso te damos. Amén. En el oficio de los presantificados, llamamos para que todos aquellos que amen a Cristo estén dispuestos también a morir en la cruz por Él.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue reconocido por sus discípulos al partir el pan. Así también todos vosotros reconoceréis que sois discípulos de Cristo cuando los unos con los otros participen de este cuerpo y de esta sangre del Redentor Jesucristo. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Saludaros en el precioso vínculo del amor de Cristo. Este es el pan de vida que desciende del cielo, Jesucristo sacramentado. Todos los que deseen participar del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor pueden acercarse al altar para recibir este santo sacramento.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hermanas en nuestro Redentor Jesucristo, el Salvador, el fundador de nuestra santa religión, estando en el púlpito más alto de la historia, dijo 7 palabras conmemorando toda su vida, enseñanzas, pasión y muerte, hasta llegar a su resurrección. Ejemplo nos dio de que Él podía ser lo único que garantiza que alguien que dice que es el Hijo de Dios, lo es en verdad, el Hijo de Dios, porque es la personificación del segundo aspecto de la divinidad. Si el que dice que es el Cristo, el ungido, el Mesías, el avatar, y no es capaz de resucitar un muerto, es falso. ¿Cómo sabemos que alguien es verdadero? Jesús lo dice en su enseñanza: por sus frutos los conoceréis. Toda la misión del Redentor fue salvar el alma y curar el cuerpo. La enseñanza de Jesús tenía 2 aspectos fundamentales. El querigma, en griego, significa la proclamación, y predicar el Evangelio, o sea, la buena noticia a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y después la didaque, la enseñanza secreta. Cuando le dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a los demás les hablo en parábolas, para que bien no lo oyeran, y oyendo no oyeron. O sea, la parábola es de significación mistérica y esotérica. O sea, Jesús podía ejemplificar su enseñanza de esta forma dual, para las masas y para los escogidos. Tuvo que pasar por pruebas extraordinarias siendo el Hijo de Dios. Todo lo que en la Sagrada Escritura aparece sobre cómo es el Hijo de Dios, podemos resumirlo en lo que el profeta Jeremías escribió en su libro de Lamentaciones. Él decía que todo verdadero profeta es maestro. Lo que significa la palabra profeta viene de profus, en griego, que significa profesor, maestro, el que enseña. Entonces todo verdadero profeta va a ser vituperado y va a ser traicionado. Ya nadie le traiciona al que no conoce, son los allegados, son aquellos que están más cerca. Y cuando un profeta es verdadero, sea Cristo, sea cualquiera, sea yo, tiene que pasar por eso, lo tenemos que pasar. Él no lo merecía, nosotros sí. Entonces tenemos que pasar por todas esas pruebas, y esa prueba es lo que garantiza lo que somos. Y la misión nuestra, antes que todo, es entender, difícil tarea, cómo es la gente. Jesús conocía cómo era cada ser humano, sabía lo que podía hacer cada uno, lo supo siempre, pero nos dejó que se manifestara. Y su primera palabra fue implorarle al Padre Celestial que los perdonara a aquellos que lo estaban crucificando, una muerte cruel de aquel entonces, para alguien que no merecía morir de esa forma. Implora al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, que Jesús tenía la capacidad de entender cómo era el ser humano y de pedir perdón para ellos. Esto es una enseñanza muy importante, porque Jesús le pide al Padre Celestial que los perdone. Él no dice: yo te perdono en ese momento. O sea, que hay que tratar de entender entre líneas el pasaje, la perícopa, como se dice en la teología escrituraria, lo que significan estas expresiones. Jesús está padeciendo, sufriendo, inmolándose por nosotros.
Y en ese instante, él mira. ¿Y quiénes estaban allí? Bueno, pues estaban su madre. Una madre estaría al lado de su hijo, de sus hijos, sobre todo en los momentos de angustia, de dolor y de muerte. Y estaba también María de Magdala, la mujer que alabó. Y estaban allí. Y entonces Jesús le dice a su discípulo amado Juan, y se lo dice también a María: María, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y entonces se establece una relación íntima entre esa mujer superdotada que iba a ser el canal para que él viniera a este mundo, o sea, María, que representa a su vez el aspecto femenino de la divinidad, como en su momento lo fueron Artemisa y otros. Quizás una de las más curiosas es alguien que en el Antiguo Testamento la tradición esotérica, cabalística del hebraísmo le llamaba que era nada menos que la consorte de Yahvé, de Jehová. Échama, se llamaba así o se pronunciaba así. Cosa interesante en este misterio que está elaborando Jesús en sus últimos momentos de vida terrenal antes de su resurrección. Jesús está crucificado en medio de dos delincuentes. Uno de ellos era bueno, tenía buenos sentimientos, había pecado. Pero ¿quiénes de nosotros no hemos pecado? Todos hemos pecado y todos seguimos pecando. O sea, que era Dimas. Y el otro lado estaba Cínteras. Y entonces ese era el malo. Todas las películas buenas tienen uno bueno y uno malo. Y esta es la gran película del drama de la historia. Y había uno que era bueno. Y entonces él quiere estar junto a Jesús en su reino y se lo pide así. El otro está diciéndole: si es verdad lo que tú eres, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el gobernador le dice: nosotros nos merecemos esto, él no. Y Jesús entonces le dice al gobernador, a Dimas: y sienta teología con esto, estarás hoy conmigo en el paraíso. Esto declara efectivamente que en el momento en que ocurre ese proceso biológico que se llama muerte, que continúa una forma de vida, más consciente o menos consciente, depende de la creación del alma inmortal, si ha ocurrido o no. Y Jesús está enseñando el camino de la creación del alma inmortal. ¿Cómo se crea el alma inmortal? Por momentos de conciencia. ¿Qué es conciencia? El darnos cuenta de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que queremos hacer. La mayoría de la gente vive por vivir, viven inconscientemente. O sea que la mayoría de la gente pocas veces piensa en lo eterno. Es demasiado importante lo que tiene que hacer para sentirse felices, satisfechos, contentos, para poder pensar en la muerte. No quiere pensar en la muerte. Jesús estuvo hablando de la muerte de él continuamente. Decía que su cuerpo lo estaba preparando para la sepultura. Continuamente hablaba de eso. O sea, él se estaba preparando y preparaba a sus discípulos y allegados para ese momento de la muerte, porque para él la muerte no era muerte. Habría que recordar aquello que decía Shakespeare, que por cierto, para conocimiento de ustedes, las obras atribuidas a Shakespeare las escribió Sir Francis Bacon. Pero en el soneto 146 dice el autor que se reconoce como Shakespeare: aliméntate de la muerte, que se alimenta de los hombres. Y una vez muerta, la muerte dejará de morir. O sea que la muerte es el nombre que le damos a una cesación de impulsos vitales.
pero no al final de la vida consciente. ¿Cuándo es la vida consciente? Cuando vivos biológicamente o vivos psicológicamente, podemos nosotros tener conciencia de nosotros mismos y podemos llegar a establecer en nosotros nuestra propia eternidad. No es fácil, nada es fácil, perdón, excepto ser vulgar. Y entonces pues tenemos que aprender a vivir más allá de lo que es la muerte, no temerle a la muerte. O sea, el diseño del ser humano, de acuerdo con la Biblia, era para vivir 144 años. Probablemente en muy poco tiempo, con las tecnologías nuevas en la medicina, en la salud en general y sobre todo con la ayuda de nuestros hermanos que están entre nosotros ya y otros que están llegando, que le llamamos alienígenas o extraterrestres, ellos nos van a proporcionar mejores tecnologías para tener una vida más saludable, más amplia. Probablemente me atrevería a decir que seguramente aquí los que están van a tener la oportunidad de poder tener una vida física mucho mejor de lo que creen ahora, de lo que ven ahora mismo. Algunos de nosotros pues, son jóvenes, otros son mayores. Yo soy el más viejo o uno de los más viejos. Pero hay una cosa que es importante. La vejez no garantiza ni la vida externa ni la muerte interna. Y la juventud mucho menos. Lo que garantiza es la creación del alma inmortal. Y Jesús sigue en medio de todo aquello, sintiendo emociones, estados físicos, tiene sed. Y dice que tiene sed. Y en vez de darle agua, le dan una esponja con vinagre. O sea, que la única agua en la que él tiene acceso es cuando uno de los soldados romanos le pincha el costado derecho con una lanza y ahí sale sangre y agua. Según costumbre inmemorial, mezclamos agua con este vino, rogándote, oh Señor, que podamos morar por siempre en Cristo y Él en nosotros. Es como en el sacrificio sangriento, mistérico de la Eucaristía, nosotros evocamos este momento en la transubstanciación, o sea, cuando el vino se convierte en sangre de Cristo y cuando el pan se convierte en su cuerpo. Jesús está tratando al final de mostrar que este camino del desarrollo interno requiere de nosotros mismos el que en la medida de lo posible, y lo posible va a depender de cada cual, abandonemos el mundo material, que aprendamos a perdonar, a comprender, no olvidar. Eso es para los idiotas. Este mundo está lleno de idiotas, no quiere decir que ustedes lo sean. Los que lo son, voy a señalar, porque aquí hay unos cuantos idiotas por las cosas que han hecho, se darán cuenta de eso. ¿Quién es idiota? El que se deja llevar por Judas, el que se convierte en Judas. Y yo se lo digo a cualquiera lo que tenga que decirme, porque yo no le debo nada a nadie. Yo le debo solamente a Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a tener el alma inmortalizada. Cuando no tenemos odio, no tenemos rencor, cuando deseamos el bien aun aquellos que hacen el mal. Pero eso no significa otra cosa que poder sublimar en nosotros las emociones. Pero tenemos que ser conscientes siempre de esto. No pierdan la memoria, porque dice la Biblia en el libro de los Salmos que si pierden la memoria, están muertos, porque en el Sheol, o sea, en la tumba, no hay memoria. Entonces tenemos que aprender todo esto que nos va enseñando Jesús en sus últimos instantes. Y entonces, aprendiendo esto, nos damos cuenta al final qué evaluación
hace de su propia vida el Maestro Jesús. O sea, cómo Él pudo llegar a la gente, sanar, cómo pudo hacer por ellos de tal manera que sanaran del cuerpo y del alma. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se inmola por nosotros, o sea, da la vida por nosotros para que tuviéramos nosotros vida, da su sangre para que nosotros tuviéramos vitalidad. Y entonces se acerca el momento y es que tiene que ponerse a evaluar todo lo que ha hecho en este trayecto. Se pone a pensar todo lo que hizo cuando se encontró con una mujer a la que le pidió agua y era samaritana. Y los samaritanos, los judíos, no tenían las mejores relaciones, pero Jesús estaba por encima de eso y le pidió agua y ella le dijo: ¿cómo me pides agua a mí que soy mujer samaritana? Y él le dijo: tengo sed, dame agua que me hace falta. Y entonces él rompe todas las falsas tradiciones y discriminaciones que crean los hombres, porque el mensaje de Jesús era hacernos entender que nosotros debemos aprender a diferenciar el bien del mal, y los que pueden tener una actitud de amor y buena voluntad, aunque pertenezcan a otras ramas de la humanidad, a otras razas, a otros niveles de educación. Jesús, como ser divino, tenía un pensamiento extraordinariamente elevado. Muchos de nosotros, cuando no tenemos el conocimiento, le echamos la culpa por la muerte de Jesús a los judíos. Eso no es así. Fueron los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que lo llevaron delante de Pilato, los que le pidieron que fuera crucificado. No fueron los judíos. O sea, la mayoría de la gente, porque la gente piensa a veces con cualquier cosa, pero no con el cerebro, no eran los culpables, fueron los levitas y otros que se adhirieron a ellos. No dudo que pueda haber habido cualquier otro judío. Los hijos de su mamá abundan por cualquier lugar. Unas veces se destacan de una manera y otras veces se destacan de otra. Hay una cosa que siempre hacen, que es mentir. Y entonces cuando nos dejamos llevar por la mentira, ¿qué hace la mentira? Cuando odia, cuando tiene un resentimiento, entonces elabora y busca a quiénes, a los más imbéciles, por supuesto, y los va a encontrar porque son los que más abundan. Y entonces le dice, y el otro le dice, y se dicen unos con los otros. Y entonces pues hay una sola cosa que produce eso. Lo que dice Jesús en el Evangelio: lo prefiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso significa vomitar, sacarlos de la... le dan asco. O sea, Jesús era alguien muy definido. Era alguien que cuando una persona era prostituta, tenemos en la Biblia que Rahab y otras tantas fueron prostitutas que el mismo Señor utilizó en su plan. Y él no tenía ningún reparo en llamarlas por su nombre, como no tenía reparo en decirle a la gente que se lo merecía que eran perros o que eran cerdos: no deis perlas a los puercos ni margaritas a los perros, porque las pisotearán y las volverán contra vosotros. O sea, usted le puede hacer bien a personas malas y esa persona, lo que usted le dice, lo usa en su contra, o se deja llevar por aquel que tiene resentimiento. Tenemos el caso de Judas. Judas, el administrador del grupo, el hombre de confianza que manejaba el dinero. Si no se le ocurre hacer lo que hizo, vaya, hubiera acabado con todo el dinero que tenían. Pero las 30 monedas que se presentan los 30 días del mes no fueron suficientes para saciar su maldad. ¿Y cómo termina? Como terminan los malos. Ustedes ya saben la historia de cómo terminó Judas. Pero tenemos otro que se parecía mucho a Judas, que era Pedro. Pedro envidiaba al maestro, estaba pensando: cuando se muere este me pongo yo, voy a ser yo entonces el que dirija, el que mande, el que esté en el grupo. Y era alguien temeroso, falso y envidioso.
Entonces, ¿qué hace? Pues cuando aprenden, cogen a Jesús, él se esconde. Y cuando lo ven por ahí dicen que él era discípulo de Jesús, lo niega. Lo niega 3 veces. Jesús le había dicho antes que yo cante me habrás negado 3 veces. O sea, Jesús sabía cómo era la gente. Pero la visión del profeta es algo que es difícil de entender y que dice Jesús en su palabra. El maestro, una vez que quiso a su discípulo, lo quiso hasta el fin. Entonces el maestro nunca deja de querer, aunque sepa que la gentuza es sinvergüenza. ¿Qué es lo que más hay? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús con esto? La capacidad de llegar a entender a los demás para entendernos a nosotros mismos y evocar en nosotros lo bueno, no dejarnos llevar por las tentaciones del mal, porque mentir es lo más fácil, solamente hay que decir lo que no es verdad, porque lo otro, decir que qué buena es esta persona, ¿quién le va a interesar que ustedes digan que tú eras buena? ¿Para qué? Lo más interesante es decir todo lo que has hecho en tu vida, sea verdad o sea mentira. Entonces la gente se pone a mirar, como dice la canción, emisora de rumores. Emisora de rumores es chisme, que es lo que más le gusta a la gente, hablar, decir, y entonces oye algo, le dice, y entonces le dicen una serie de cosas, y tú le dices también otra serie de cosas, algunas que son verdades, otras que no son, no importa, se mezclan. Y entonces ahí viene la destrucción de la posibilidad del alma inmortal. Jesús está haciendo un recuento de todo lo que había sido su vida, de lo que había hecho por la gente cuando llegaba a una aldea y sanaba a unos cuantos. Después cuando volvía, unos meses, unos años después, ¿quiénes iban a saludarlo? No, como ya le había hecho el favor, no tenían ni que ir a verlo. Entonces le pregunta a sus discípulos, pero aquí no habían venido 10 o 12, ¿qué pasó? Vinieron solamente 2. Así es la gente. Y así tenemos que entender nosotros. Y algo así, amarlo, porque si solamente amamos a los buenos, no somos lo suficientemente buenos. Tenemos que amar y dar la oportunidad una y otra vez porque la recibimos nosotros. Jesús está haciendo un análisis de su existencia y se pone a pensar todas las veces que le rindieron expresiones de amor, de dulzura, de buena voluntad, cuando algunas mujeres, María, Marta, Susana, Salomé, que tenía su historia, todas tenían historia. Y él entró en esa historia. ¿Por qué entró en esa? Porque quiso, porque le gustó, el que diga otra cosa es que es idiota. Y este mundo está lleno de idiotas. Entonces, hizo buenas relaciones. Él era un individuo fraternal, amoroso, del segundo rayo, y entonces se abre. Yo sé lo que es eso, porque yo soy así. Yo soy muy amistoso, yo voy a los lugares y empiezo a hacer amistad. Y voy hasta donde yo quiera, porque a mí no hay quien me juzgue, porque yo me hago lo que no voy a decir ahora con los juicios de la gente. Entonces, y Jesús hacía lo mismo. Hasta que llegó una mujer y está recordando él toda su historia. Dice, una vez estaba yo junto a mis discípulos e iban a apedrear a una mujer porque la habían cogido en adulterio. Una cosa graciosa porque tenía que haber entrado en el recinto donde estaba ahí adulterando, pero bueno, me hicieron así, lo miraron por una ventana. Y entonces la van a apedrear. Y Jesús les dice a aquellos que estén libres de pecado que lancen la primera piedra. Y se dieron cuenta ellos que ellos no tenían justificación, porque eran más pecadores que esa mujer, que su gran pecado Jesús les dijo cuál era: has amado demasiado. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, mira, nadie te va a apedrear mientras estás con una ramita escribiendo sobre la arena. Es la única vez en el Evangelio que aparece que Jesús está escribiendo. Está escribiendo algo. Como no había en aquel entonces modos de fotografiar o de filmar,
tenemos que lucubrar lo que ahora he puesto. Yo no dudo que quiso poner quizás ebenecer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero él despide a esta mujer y dice, vete y no peques más. Pero ella no sabe. Lo sabemos nosotros, lo hemos oído tantas veces. Yo lo estoy oyendo desde que soy niño, se quedó. Y hicieron una buena relación. Dice la tradición gnóstica en la que yo creo, que tuvieron una relación esponsal. O sea, como si estuvieran casados y tuvieron 3 hijos. Bueno, él era un hombre, verdadero Dios, expresión de la divinidad. Eso está analizando todo eso. Y mira y ve que al lado de su madre está su mujer, su esposa. Ahí estaba al lado de él. Ella no tuvo miedo. Ella no renunció a lo que tenía con él y mucho menos renegó de Dios. Por eso Pedro le envidiaba tanto. Pedro y que no era Pedro. Cuando la historia de todos ellos, porque Jesús recogió a esos hombres, algunos eran pescadores, otros eran tribunos, o sea que trabajaban en cuestiones de las rentas al gobierno de aquel entonces. Siempre ha habido ese tipo de mala cosa en el mundo durante mucho tiempo. Ojalá que algún día desaparezca. Y entonces Jesús está viendo en su mente todo eso, y la asimilación que hace es importante, porque él se da cuenta que ha consumado la obra de su vida. Consumado es cuando él, habiendo hecho todo este recuento, se percata de lo que él hizo, lo que quiso hacer, lo que quedó por hacer y lo que tenemos que hacer nosotros, porque él le dijo a sus discípulos en la cena pascual que vendría después el Consolador que los llevaría a toda verdad. Es una sentencia muy importante. Él habló de que el Espíritu Divino vendría después, y eso llegó en Pentecostés. O sea, Jesús nos habló de la continuidad mistérica de su labor. Las tradiciones esotéricas, mistéricas, de los evangelios llamados apócrifos, de los evangelios gnósticos, nos hablan que Jesús, después de su muerte y resurrección, vivió hasta los 84 años de edad en la India, en Cachemira. Después de eso ascendió a un nivel superior de conciencia que le llamamos el reino de los cielos. Y se sentó a la diestra del Padre. Bueno, es una forma lírica, poética, porque el Padre Celestial, el Ser Supremo, no se sienta en un trono como este y pone uno a un lado y otro el otro. Eso es una manera de, para una infancia de la humanidad, explicarle de tal manera que pudieran entender cuáles eran las proporciones, el lugar y la forma en que la divinidad actuaba y a quienes tenía cerca. Jesús se ha mirado a sí mismo y se da cuenta que él ha cumplido la obra de su vida, la misión que recibió como avatar, y entonces, que es Mesías, o sea, un enviado de la divinidad. Entonces Jesús mira hacia los cielos, se encomienda al Padre Celestial, y lo único verdadero que hay en nosotros, que es la esencia de nuestro ser, aquello que no peca en nosotros, que es nuestro ser inmortal. Cuando lo tenemos, eso no lo dan de gratis, hay que crear el alma inmortal y que desarrollarla. Entonces Jesús, implorando al Padre Celestial de lo alto, que le envíe su luz y su verdad, esa que lo ha llevado a él a los montes santos y a los tabernáculos, y le dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira. Ese es el relato de la simbología de la vida, pasión, muerte, hasta la resurrección de Jesucristo. Este domingo, con la gracia del Señor, evocaremos ese momento recordándolo, y entonces tendremos la oportunidad de rememorar también
qué es lo que ocurrió en ese instante. ¿Quiénes estuvieron primero en su resurrección? La Biblia convencional pues dice que hay un personaje que fue de las primeras en verlo, María Magdalena. Por algo habrá sido, tiene una intimidad muy grande, y se acerca a él y le dice maestro, le dice Raboni, Rabí, que significa maestro. Y entonces lo va a abrazar y él dice, espérate, que tengo que subir al Padre. La Biblia dice que bajó a los infiernos y después subió al Padre. Esos son estados de conciencia en el universo. Y dice, espérate. Le dice, no le mi tanguere, aún no me toques, me toca después. Además no es el tiempo. Espérate, que yo no me voy a olvidar de ti. Ese es el gran mensaje de Cristo, de su amor. Amor a una mujer, amor a sus discípulos, amor a la humanidad, amor aún a aquellos que le habían hecho daño. ¿Por qué la gente hace daño? Porque se deja llevar por la maldad, pues son imbéciles, porque se creen que pueden lograr algo, no van a lograr nada de ese modo. Y menos a través de alguien que sea un maestro de verdad. No lo hacen. Pues si no entran por la línea que tienen que entrar, no hay arreglo. Entonces, el camino que lleva al Padre Celestial es la metanoia, el cambio mental, el cambio espiritual, la transformación, la capacidad de amar, de servir, de inmolarnos a nosotros mismos para poder alcanzar lo único que vale la pena en este mundo, que es la vida eterna. No solamente el momento que pasa y todo lo material de las ambiciones. La gente son ambiciosa, las mujeres más que los hombres. A veces piensa que los hombres no. Sí, los hombres son ambiciosos. Pedro era ambicioso y hay otros que tenían su historia también. Si les digo ahora que no es el momento, la historia que tenía Felipe y por qué llegó a matar a él con del pánico. A eso lo voy a dejar para otro momento para que puedan elaborar mentalmente sobre eso. Pero tengan presente esto, van a alcanzar ustedes la gloria en la medida que aman, que perdonan, que no olvidan, no sean idiotas, y que ustedes puedan de tal manera vivir que tengan armonía con la conciencia cósmica de la divinidad, para que en la resurrección de Jesucristo florezcan rosas sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Ahora les pido que se unan a mí en la gran invocación por la paz en el mundo. Oremos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya a luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, desde donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que el Maestro conoce y sirve. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Amados hermanos en Jesucristo, al concluir este oficio del Viernes Santo, vamos a impartir la bendición con el Santísimo Sacramento y vamos a pedirle a todos ustedes que en ese momento hagan un voto delante de Jesucristo sacramentado para ser mejores, para ayudar más al mundo y para servir mejor a Dios, nuestro Padre Celestial.
El Señor esté con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vaya y permanezca con nosotros ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos y hermanas que habéis participado en la Iglesia Católica de Rito Antioqueno y a través de Telemente de la liturgia eucarística del Viernes Santo, de la Santa Curbana de manos del Taumaturgo, que habéis escuchado el mensaje gnóstico de los labios del profeta y habéis recibido la divina bendición del Pontífice, id en paz y seguid la enseñanza del sublime Maestre, el hierofante iniciador, su beatitud Sarmar Profeta. En el nombre del Cristo gnóstico, amén. Con Dios todo, sin Dios nada.